Bien, una de las primeras consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue, pues, muy aparte de haber fijado la deuda que tenía que pagar Alemania, la misma que le estaba generando diferentes estragos y consecuencias en el pago. Vamos a continuar con este segundo bloque, ¿no? Viendo el tema, pues, de este periodo entre guerras, un hecho importante que es la caída del CRA de 1929. Como les decía, después de esta Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a empezar a aplicar un plan, ¿no?, de recuperación, ¿no?, donde países europeos, y sobre todo Alemania, ¿no?, está Francia, está Inglaterra, hacen, se suman a la recuperación. Estados Unidos hace una prestación, ¿no?, lo mismo para que se recupere. Se aplica el plan Davis, ¿no?, iniciado el 9 de abril del año 1924, en pleno los primeros 20 años, de los 20 años que está catalogado como título, dentro de su afloramiento que Estados Unidos tiene de economía, ¿no? Y sobre todo, pues, empieza esa ayuda económica y Alemania, para que no se vea tan afectada, no genere otras consecuencias. Por lo tanto, ya los países vencedores, con este plan, se van a posicionar dentro de, o van a encabezar a esos países en los cuales, pues, se van a mostrar como potencia, como líderes, ¿no? Y por lo tanto esa imagen no podían perderla, y de una forma, pues sumándose a esas prestaciones que estaba haciendo Estados Unidos. Y es por eso que durante esos primeros, o durante esos 20 años, Estados Unidos consumió y consolidó su modo de vida americano, por así decirlo. Y fue un tiempo de bonanza, ¿no? Y durante este periodo también se va a aumentar, pues, el consumo, la innovación técnica, ¿no?, las nuevas formas de venta, los nuevos préstamos que se van a dar. Va a haber un crecimiento de la economía. La bolsa, en medida de las cosas, fue creando una burbuja, ¿no? Eh, en el sentido de que supuestamente se vivió, pues, un tiempo de bonanza, ¿no? Pero la realidad era otra. Mientras que Estados Unidos continuaba haciendo prestaciones, estaba invirtiendo, ¿no? Se creó la idea de que sí, que había un crecimiento real, ¿no? Pero en realidad no es que había un crecimiento, sino estaban siendo víctimas de un condicionante o estaban cargándose de algo que en cualquier momento iba a detonar. Y esto, pues, llegó a un punto máximo donde lo único que trajo consigo fue la caída de la bolsa de, de Estados Unidos, y condicionó, pues, a toda la población. Y esto desató una serie de locuras, ¿no? Donde, en este caso, empiezan a realizar una recuperación en base a lo que ya habían sido afectados. Por lo tanto, Estados Unidos no toma las precauciones, no tomó las precauciones debido a ello. ¿Por qué realizó esas prestaciones? ¿Por qué decidió exportar a Estados Unidos? Porque también había una sobreproducción, la misma que también va a estar condicionada en la misma crisis. Por lo tanto, todos los campesinos, en este caso, tras la Primera Guerra Mundial, ¿no?, las exportaciones que se van a dar, la acumulación agraria de los insumos, van a estar sujetos a esta situación. Por lo tanto, se va a congelar lo que es la exportación, va a dejar de exportar en este periodo de tiempo, ¿no? Y también a eso se va a originar que al no exportar, el ingreso va a estar condicionado y va a generar, ¿qué cosa? El desempleo. Ahora, al no generar lo que se necesita, no va a haber acumulación de bienes, los precios van a empezar a prácticamente estar condicionados, ¿no? Y esto va a provocar una serie de inconvenientes. Cerrando este capítulo de los felices 20 años que vivió Estados Unidos de bonanza, por así decirlo, ¿no?, donde había superproducción, donde había exportación, donde se podía migrar a la ciudad y podía buscarse una prosperidad, ¿no?, donde prácticamente está condicionado todo este tiempo. A eso, en este periodo se va a sumar un hecho importante,
que la mujer va a tener acceso a los nuevos puestos de trabajo, se va a sumar una moda en este periodo de tiempo del siglo XX. También la mujer va a acceder a una educación, van a aparecer nuevas costumbres. Por lo tanto, la sociedad está cambiando durante este periodo de tiempo de la historia. Pero uno de los hechos más importantes y más relevantes y más significativos es el crack del 29 y el nuevo DIP, en este caso, lo que se va a esperar en esta situación. ¿Qué pasa en 1929? Cae la bolsa de valores y eso va a ser considerado un jueves, ¿no? Conocido como el jueves negro, ¿no? ¿Qué pasa con las acciones que se están presentando en este tiempo? Los grandes inversionistas, los grandes inversionistas, ¿no? Van a dejar de invertir en la bolsa de valores, ¿no? Se van a dar cuenta que hasta el momento el exportar, el ayudar, el realizar prestaciones no les está generando grandes ganancias, les está condicionando y esto le está generando pérdidas. Al generarle pérdidas, los grandes inversionistas de la bolsa de valores de este año, de ese año, de 1929, deciden un jueves retirarse, dejar de invertir en la bolsa de valores. Eso va a ser un punto desequilibrante. A esa situación se va a sumar eh, que aquellos inversionistas de baja inversión, ¿no? De promedio, ¿no? También van a darse cuenta que no va a ser favorable invertir. Por lo tanto, va a estar condicionada a la bolsa de valores. La bolsa de valores termina de caer y eso va a generar que todos los bancos o todos los inversionistas que tenían apostado y tenían una esperanza de que eso se levante, pues no la van a encontrar. Y al no encontrarse van a caer en quiebra, porque va a haber una falta de liquidez. Ahora, cuando nosotros la crisis, entendamos términos, la crisis bursátil, ¿no? El crack de 29, el jueves negro, la desconfianza que va a haber en querer invertir en Estados Unidos a raíz de las crisis que se están presentando, esa crisis bursátil, quiere decir crisis de la bolsa de valores, en este caso, va a generar ello, falta de liquidez, por lo tanto va a haber una gran depresión, una disminución del consumo, ¿no? Cierro, yo no me consumen a mí, me obligo a qué cosa, a cerrar. Esto, al cerrar, ¿yo qué condiciono? Por ejemplo, a ver, pregunto, digamos, si la empresa ahorita Saga Falabella cierra, porque va a cerrar porque no hay un consumo. Los peruanos dejamos de consumir lo que Saga Falabella está ofreciendo. Dejamos de consumir. Y la empresa Saga Falabella cierra. ¿Qué es lo primero que hace? Antes de cerrar, cuando está avisando de que, bueno, no hay ventas, estamos llegando a crisis, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué optan las empresas? Reducción de personal, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Han escuchado de repente a sus padres pasar por una situación como esa? O de repente escuchar en los medios de comunicación, ¿no? Reducción de personal. Despiden. Ah, muy bien. Ante la situación, ante la persistencia, vuelven a reducir personal. Los empresarios, al ver que esta situación no se está haciendo favorable en Estados Unidos para este tiempo de 1929, estamos dando un ejemplo, deciden qué cosa. Ah, no tengo ventas, no tengo consumo, cierro. Y si yo tengo 120 trabajadores, esos 120 trabajadores, ¿cómo pasan a ser ahora? Pasan a ser como desempleados, ¿cierto? A la búsqueda de trabajo. Y esos desempleados van a sumarse a las otras empresas que también están siendo sujetos a ello, con ganas de no quebrar, ojo, de no quebrar. Yo cierro, no tengo ventas, cierro, pero no quiebro, subsisto todavía estoy, cierro, no tengo ventas, cierro, hasta que se empiece a restablecer. Pero va a ser un condicional, en el sentido de que las empresas, ¿no? Que brindaban el consumo necesario van a cerrar. Esto crea desempleo, crea crisis, crea instabilidad y una cosa acarrea a la otra, la miseria y la pobreza. Por lo tanto, esto va a surgir
¿no? Ese término de Gran Depresión. Y va a motivar a la población a levantarse, ¿no? Empiezan las protestas, ¿no? Y por otro lado, si Estados Unidos era el que invertía, el que apoyaba, el que ayudaba, lógico, los países que también estaban recibiendo ayuda de Estados Unidos, ¿no? También van a estar sujetos a ese condicionante. ¿A qué cosa? A también caer. ¿Por qué? Porque ya no reciben la ayuda, pues. Ya no tienen esa ayuda económica para subsistir. A no haber esa ayuda, ¿qué hago? Uy, creo que también vamos a estar sujetos en una caída. Y eso va a ser el condicionante para este tiempo, ¿no? Por lo tanto, va a haber una nueva crisis, ¿no? Y esa crisis, ¿no? Que va a pasar, se va a aplicar en una nueva postura que va a realizar Roosevelt, ¿no? Con el nuevo dial, ¿basado en qué cosa? En la inversión de Estado. El Estado va a optar por recoger toda la economía que tiene y van a invertir en sus empresas. Entonces va a empezar a ayudar a las empresas. Se van a empezar a crear empresas públicas, ¿no? Para condicionar, ¿no? Aquellos stocks agrícolas congelados que tienen ahí, ¿no? Va a haber un control sobre los bancos. Se va a empezar a realizar diferentes reformas, ¿no? En los sistemas financieros, en los sistemas sociales, para acabar con el paro, o sea, con el paro de los pobladores, ¿no? Porque recuerden ustedes, no hay tal cosa, paro de transporte. Y cuando hay paro de transporte en el Perú, en la carretera norte, ¿qué se condiciona? Las verduras, profesor. Hay paro y automáticamente se elevan los precios de las verduras. Y eso va a ser un preocupante porque eso es lo que pasa en este tiempo. Por lo tanto, las reformas sociales para acabar con el paro, aumentar la capacidad de adquisición de los trabajos y sobre todo, con este plan, se busca realzar la economía, aunque lo que se quería intentar era, ¿no? En este caso, aumentar la economía, hacerla, acrecentar la economía para llegar a la Segunda Guerra Mundial. Lógico. Claro que nadie pensaba, ojo, nadie pensaba que se iba a dar una Segunda Guerra Mundial. Pero si bien es cierto, ya estaba quedando claro de que algo grande iba a pasar, ¿no? De que alguna situación ya iba a llegar a un punto en el cual se tenía que realizar, se tenían que enfrentar ambas potencias, y eso va a ser muy evidente, ¿no? Ya sabían que en un corto periodo de tiempo Alemania iba a volver a retomar la guerra en este caso, ¿no? Por lo tanto, uno de los trasfondos en esta recuperación que se va a realizar, que impulsa Roosevelt, es preparar a los Estados Unidos para que llegue sólido económicamente a esta Segunda Guerra Mundial. ¿Y de qué manera? ¿De qué paso? ¿De qué forma? Vamos a hacer lo siguiente. El Estado va a invertir en obras públicas. Muy bien. Esas obras públicas van a generar oportunidades de trabajo. Muy bien. Por lo tanto, la reproducción del paro la reducción del paro se va a sentir. Se reduce el paro y esto va a generar de que aquellos que obtuvieron empleo, ¿no? Van a poder gozar de un sueldo, donde los salarios, si bien es cierto, cuando cae la bolsa de valores, un punto clave de esta situación es de que el presupuesto, ¿no? Va a caer en el presupuesto de lo que es el pago de los sueldos, va a caer un 40%, ojo, en este caso, ¿no? Y los trabajadores van a notar con este plan que se va a aplicar un aumento, ¿no? En la tasa, ¿no? de sueldo que van a obtener ellos por su trabajo. Y esto va a empezar a aumentar la demanda de qué cosa, de los bienes, de lo que se produzca y de lo que se haga. Por lo tanto, las industrias o los procesos industriales van a optar por esa inclinación de realizar más trabajo por menos paro. ¿Por qué? Porque se está empezando ¿a qué? A acomodar, como se dice, el ciclo
¿no? económico en el espacio y en el territorio de Estados Unidos. Por otro lado, más impuestos para el Estado, ¿no? Otros puntos claves, ¿no? que se tiene que tener en cuenta, ¿no? en el desarrollo de recuperación de los estudiantes cuando se da el aumento, ¿no? de la economía. Estados Unidos para este tiempo llega pues ya bien posicionado, ¿no? ya con una recuperación exacta de su economía, y eso pues le va a dar pie a que ellos puedan pues posicionarse en el mercado, ¿no? Vamos acá, déjame compartir. Bien, muchachos. Preguntas en base a una crisis que tuvo en un determinado tiempo, ¿no? En pocas palabras, si nosotros analizamos, Estados Unidos se puso a apoyar hasta antes de 1924 a los países europeos. De 1924 hasta 1929, ¿no? Da todo el apoyo económico hasta llegar de un punto en el cual esto va a estar bien condicionado, o sea, colapsa ese apoyo, esa ayuda, ¿no? Llega a su punto máximo. Pero no hubiese pasado nada si no se hubiese presentado una ligera sospecha, una incertidumbre, ¿no? En los más grandes inversionistas de Estados Unidos. ¿Por qué? Ellos al perder la confianza, ¿no? Con estos préstamos que estaban realizando o ayuda económica fuera del Estado, pierden la confianza y es ahí donde prácticamente condicionan su participación en la bolsa de valores. Y una cosa carrió a otra, definitivamente, ¿no? Los conllevó a pasar una serie de crisis, y crisis total, ¿no? Que para nosotros, por ejemplo, ¿no? Nos pareció raro ver una ligera crisis hoy en día, ¿no? En Perú, que también no estamos ajenos a pasar una crisis económica y financiera, sobre todo, ¿no? Pero esa es la realidad en el caso de Estados Unidos, cómo pues lidia con esta crisis para este periodo y lo conlleva pues a caer. Roosevelt aplica un plan de recuperación inmensa, empieza a aplicar un plan de recuperación y este pues lo va logrando poco a poco, ¿no? Pero el trasfondo, como dicen la historia, entre otros más, narran que el objetivo de la recuperación era prepararse para la Segunda Guerra Mundial, netamente para la Segunda Guerra Mundial. Creo yo que si Estados Unidos no hubiese realizado el plan de Ney, creo yo que no hubiese participado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se imbuye dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A raíz de que ya está sólida económicamente, no en un periodo de tiempo de 5 a 7 años. Ah, listo, vamos a hacer un pausa acá. Vamos a, vamos a cerrar esta parte de lo que es esta clase el día de hoy, el crack de 1929, la crisis que va a pasar a Estados Unidos, que va a involucrar a Estados Unidos caer en una miseria, en una pobreza, en una incertidumbre económica, ¿no? Porque va a perder la confianza de los más grandes inversionistas. Con el paso de los años, Estados Unidos se va a recuperar con miras a poder participar en esta Segunda Guerra Mundial, plan que aplica Roosevelt, donde empieza a realizar ciertas reformas en cuanto a los impuestos, divisas, trabajos y solución a esta crisis económica, de las cuales va a estar involucrado Estados Unidos. En ganas de querer mejorar y recuperar su economía, el cual lo logran, y Estados Unidos llega sólida económicamente a una Segunda Guerra Mundial. Hasta este punto hemos llegado concernientes a este tema, ¿no? Para que ustedes tengan claro, queridos amigos. No habiendo preguntas, vamos a cerrar, ¿no? Este bloque con el pulgar arriba. Pulgar arriba. Ok, muchachos.